Voilà es una marca de pan, la cual es muy conocida por su presentación más popular, Voilà Sorpresa, con sus míticos mini cuernitos rellenos de sabor. Y lo mejor de todo son los juguetes sorpresa que podías conseguir en cada bolsa. Esta fórmula funciona desde sus tiempos en Gamesa y en la actualidad con su regreso en 2017. El pan es bastante rico, pero lo que más importa aquí son los promocionales que podías conseguir. Y es por ello que traemos una nueva sección al canal, donde repasaremos las mejores promociones vistas en Voilà Sorpresa. Para abrir esta sección, comenzaremos con una de las promociones favoritas de todos, los Funky Punky Pinky Paw. Ya sabemos que a mediados de 2021, Voilà nos trajo de regreso a los Pinky Paw, pero esta no es la primera vez que vemos a estos pequeños diablillos. Retrocedamos un poco en el tiempo, justo en el año 2006. Los Funky Punky hacían su debut, trayéndonos la primera generación de llaveros y stickers. Desde sus inicios ya estaban presentes en Voilà, con premios muy interesantes. Aquí podíamos encontrar colgantes para celular. Los colgantes eran una versión en miniatura de los llaveros principales, pero con menos detalles. Estaban disponibles los 7 Funkys originales. Estos estaban dentro de cajitas de cartón, y al abrirlas encontrarías un sobre con un Funky 3D. Al igual que sus contrapartes grandes, estas tenían una frase con relieve atrás de sus cabezas. Cabe resaltar que existe una reedición de estos mismos colgantes para la segunda generación. Son prácticamente los mismos, pero sin el texto de atrás. Estos primeros colgantes sentaron las bases para los próximos premios que seguirían, pues la fórmula funcionó bastante bien. Cabe mencionar que hay una similitud con los colgantes planos o colgantes 2D, pero como estos no salían en Voilà, los dejaremos para otra ocasión. En 2008, con la llegada de Funky Punky Peores que Nunca, se decidió innovar los premios que podías obtener en las bolsas de Voilà. Como ya mencioné, volvieron los colgantes clásicos, pero también tuvimos nuevos Funkys 3D. Esta vez, a diferencia de los primeros, que solo eran versiones miniatura de los llaveros, ahora serían diseños completamente diferentes a los llaveros de la promoción, junto con 4 Funky Punky exclusivos, protagonizando Ruf, Dan, Dot, Sam, Ashley y Smiley. También cabe mencionar que estos colgantes también se podían conseguir en kits especiales de llavero más un colgante 3D. Pero no solo se limitaron a repetir la fórmula de los colgantes, sino que añadieron los Funky Lápiz, las cuales son figuras que podías usar para decorar tus lápices. Son ligeramente más grandes que los colgantes, pero teniendo básicamente el mismo diseño, protagonizando Ruf, Dan, Sam, Smiley, Tico, Dot, Lenny, Ashley y Kev, que como curiosidad es el único promocional donde ha aparecido Kev, sin contar los stickers o derivados. Ya sabemos que la segunda generación no terminó aquí, puesto que surgieron 2 subcolecciones más, los Funky Punky X y los Funky Punky Baby. Comencemos con los X. Si bien no añadieron nuevos promocionales a Voilà, sí continuaron con los colgantes 3D, teniendo 3 colgantes X exclusivos diferentes a los 3 llaveros X, protagonizando Monty X, Flick X y Skycat X. Bueno, no tuvimos un llavero, pero me conformo con ese Skycat chiquito. Solo mírenlo, todo chiquito, todo darketón. Y para la subcolección de los Babies, tuvimos igual 3 colgantes 3D, esta vez solo con 2 exclusivos, protagonizando Baby Nuts, Baby Kato y Baby Sultan, siendo Nuts una versión mini de su llavero Baby. De ahí los demás eran diseños nuevos. Con esta promoción le diríamos adiós a los colgantes Funky 3D, puesto que en posteriores promociones cambiaría mucho la dinámica, dejándonos con ganas de más versiones mini de Funky Punky que no tuvieron tanto protagonismo, como Flow, Sam, Tom, etc.
Ya para el año 2010, con la promoción de Rebeldes con Causa, los promocionales de Voilà cambiaron bastante. Para empezar, se eliminaron los colgantes 3D de la promoción. Ahora tendríamos unos nuevos llamados Puffys colgantes, los cuales son colgantes pero en 2D. Estaban hechos de un plástico suave y parecían pequeños cojines apachurrables. Son 17 diseños, y por lo que parece, solo se limitaron a usar a los Funky Punky protagonistas de los llaveros, y unos de Monty. Estos Puffys colgantes no estaban mal, pero no se comparan en calidad a los Funkys 3D. Aquí sí innovaron bastante en los premios, pues añadieron algunos nuevos, tales como Funky Clips. Como su nombre lo dice, son clips de plásticos basados en los 6 llaveros. Estos eran de un color sólido y con detalles de pintura en los ojos. Lo curioso aquí es que al igual que los colgantes 3D, en la parte de atrás de la cabeza estos tienen un mensaje grabado. Añadieron una nueva evolución a los Funky Lápiz, pues esta vez eran lo mismo que los Funky Clips, pero con un plástico curviado y un hueco para colocarlos en tu lápiz. Estaba bastante raro el diseño, pero curioso cuanto menos. Eso sí, el plástico curviado era un tanto frágil, haciendo muy común que se rompiera dejando el personaje suelto y sin un uso especial. Curiosamente, en la parte trasera del empaque dice que son 5 clips y 5 Funky Lápiz, pero en realidad son 6 basados en los 6 llaveros principales. Gracias a este error, cabe la posibilidad de que existiera otro promocional extra en Voilà. Hablo de los lanzadiscos. Como pueden ver, es un lanzadiscos de plástico con un sticker. Desconozco si realmente estos salían en Voilà. Me guío por el diseño de Skycat de la tercera generación, pero puede pertenecer a otra rama. Si tienes algún dato sobre esto, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Podemos decir que en la colección de Rebeldes con Causa se intentó innovar con nuevos premios y darle una nueva variante a los ya vistos, pero en mi opinión sí dejaron un poco que desear. Bien dicen que si algo no está roto, no hay que arreglarlo. Lo triste de esto es que con el cierre de la trilogía no volveríamos a ver a ninguno de estos premios nunca más. O bueno, por lo menos no de la misma manera. Llegamos al 2011, los Funky Punky, luego de reinar en las galletas Gamesa, querían algo más, ahora dominando las papas y frituras de Sabritas con los tazos Funky Punky Extremo. Todos los premios que podías conseguir eran tazos. Esta vez en Voilà ya no encontraríamos nada de colgantes o similares. En su lugar tendríamos las variantes especiales de los tazos. Aquí tendríamos de vuelta a los rebotazos, los cuales son tazos con una goma alrededor que los hacía rebotar cuando los lanzabas, siendo una variante muy divertida. Como curiosidad, en la parte de atrás de estos, en lugar de tener el logo de Tazos Extremo, estos tenían el logo de la promoción pasada, Rebeldes con Causa. Y como última variante especial tenemos los Gigatazos, los cuales hasta el momento son las variantes de tazos más grandes que existen. El material es el Classic de toda la vida, pero en jugabilidad estaban algo desbalanceados. Si bien es entendible que los premios de Voilà fueran exclusivamente tazos, eso no los limitaba a incluir alguna sorpresa extra. Aún así, creo que el tener variantes de tazos en Voilà fue un buen detalle. En 2013 veríamos la última promoción de Funky Punky como tal, repitiendo la misma temática de los tazos, pero esta vez añadiendo muchos más promocionales alrededor de los productos que abarcaron la promoción. Si bien en Voilà aún tuvimos los Gigatazos, esta vez tendríamos materiales diferentes, como los Giga Gold y los Giga Ultra Prismatic. Y para sorpresa de todos, volvían los Funky Lápiz, pero esta vez con un gran cambio, pues ahora serían las cabezas de los Funky Punky en un color sólido, y para decorarlos tendríamos que pegarles stickers del diseño. En total son 10, protagonizando Monty, Tico, Emma, Richie, Dot, Smiley, Kato y Lenny, siendo estos últimos dos con más de un Funky Lápiz en la colección. Fue bastante agradable que no se limitaran a solo tazos de Voilà, pero creo que se perdió la oportunidad de traer de nuevo los colgantes, pues ya teníamos llaveros nuevamente,
Y hablando de los Funky Lapis, si bien otra vez cambiaron la fórmula, creo que esta vez no estaban tan mal. Y aquí sería la última vez que veríamos un Funky Lapis en una promoción de Funky Punky. Como última curiosidad, aquí hizo su debut el aclamado sabor fresa de Voilà. Antes de continuar, vale la pena mencionar un evento muy importante, puesto que Gamesa, por el año 2015 aproximadamente, descontinuaría la marca de Voilà, haciendo que esta desapareciera sin ninguna explicación. No fue que hasta finales de 2017, Voilà volvería a manos de Panita Food, y con ello una nueva imagen y esencia para la marca. Tuvieron que pasar 8 largos años, pero por fin se logró. Voilà había escuchado a los fans, y por fin en 2021 volvieron los Funky Punky, pero con un nuevo nombre, un nombre muy familiar para los fans de antaño. Ahora serían conocidos como Pinky Paw Funky Tubers, con nuevos diseños adaptados a esta nueva época. La colección traería cosas del pasado, pero con nuevas innovaciones. Primero, como nuevos añadidos, llegaron los Pick Caps. Estas venían en sobres de 3 pequeñas tarjetas, con una ilustración al frente y detrás el funky protagonista, con una frase y la numeración. En total son 12 caps diferentes. También resalto que tienen el mismo tamaño que los stickers y el cupón canjeable de Rebeldes con Causa. También, por fin regresaban los colgantes. Esta vez teníamos dos tipos. Primero, los Funkeys, los cuales son colgantes de goma muy detallados. Recuerdan un poco a los Funky Pups, pero mucho mejor. En total son 6, protagonizando Skycat, Roof, Lenny, Sultan, Richie y Emma. Y como premio mayor tenemos los Pinky Toys, los cuales se sienten como una versión mejorada de los clásicos colgantes 3D, teniendo mejor detalle de pintura y siendo más grandes en tamaño. En total son 5, protagonizando Dot, Richie, Sultan, Monty y Skycat. Y cuando creíamos que todo acabaría aquí, Voilà nos sorprendió con una extensión de la promoción, una edición especial de Paw Caps, los cuales son una especie de megatazos, pero con nuevos diseños muy geniales de los Pinky Paw. En total son 12 diseños diferentes, y estos venían en sobres dorados. Sin duda, algo inesperado para cerrar. Realmente este nuevo look de Pinky Paw se sintió muy fresco e innovador. Tomó lo mejor de promociones pasadas para satisfacer tanto a viejos como a los nuevos fans, y eso es algo de aplaudir. Ahora, como muchos ya sabemos, está por terminar la promoción de los Pinky Paw, y una nueva está a la vuelta de la esquina. No me queda más que decir gracias a Voilà por todo lo que nos ha dado, y también a Faustin Bros por todo lo que crearon. Aún no sabemos si es la última vez que veremos a los Funky Punky Pinky Paw, pero espero que no tardemos otros 8 años. Aunque algo me dice que los veremos muy pronto, pero eso es otra historia. Bueno gente, eso sería todo por ahora. Díganme, ¿cuál es su colección favorita de Voilà? ¿Qué otra deberíamos mencionar? Déjalo aquí abajo en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video, en verdad nos ayudarían mucho. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa, nos vemos en la próxima. Un saludo muy especial para nuestros miembros del canal, en verdad muchas gracias. Si tú también quieres apoyarnos y recibir beneficios exclusivos, puedes unirte a los miembros del canal dando clic al botón de aquí abajo. De nuevo, muchas gracias.